En este video vamos a trabajar algunos conceptos sobre integración regional. En particular, vamos a ver el ejercicio 2 sobre creación y desvío de comercio, áreas de libre comercio y uniones aduaneras. El planteo nos dice que supongamos que el costo medio de una caja de azulejos es de 10 pesos en España, 15 en Italia, 8 en Portugal y 18 en Alemania. Los aranceles que se aplican en cada uno de estos países a este tipo de bienes son del 30% en España, del 100% en Italia, del 25% en Portugal y del 60% en Alemania. En base a estos datos nos piden qué países importarán azulejos y qué países los exportarán. Para responder a estas preguntas vamos a esquematizar los datos que nos dan de la siguiente manera. Vamos a representar cada uno de estos países como un recuadro. Vemos el recuadro de España, de Italia, de Portugal y de Alemania. Noten que para cada uno de estos países los recuadros varían en grosor, mostrándonos qué países tienen mayores tasas arancelarias y cuáles las menores. Vemos que Portugal aplica una menor tasa arancelaria, mientras que Italia es el que más protegida tiene la industria de azulejos. Esto lo hacemos para ver de una manera un poco más simple estos datos. Sabemos además los precios que vienen dados por los costos de los azulejos en cada uno de estos países. Así, en España el precio de los azulejos, el precio doméstico va a ser de 10 pesos, en Italia de 15, en Portugal de 8 y en Alemania de 18. A su vez, a partir del dato de los aranceles que tenemos para esta producción, podemos calcular cuál va a ser el precio de los azulejos provenientes de cada país en cada uno de estos cuatro países. Si vamos, por ejemplo, al caso de España, que pone un arancel del 30%, vamos a ver que el precio de los azulejos de Italia va a terminar siendo de 19,5 pesos, porque al costo de los 15 pesos de los azulejos italianos se le suma un 30% al ingresar a España. Por lo tanto, el precio nacional de cada uno de los países multiplicado por la tasa de arancel nos va a dar el precio final en cada uno de estos países. Lo mismo para el precio de los azulejos de Portugal, que valen 8, pero al pagar un arancel del 30% terminan costando 10,4 pesos, y lo mismo los azulejos alemanes, que valen 18 pesos, pero al pagar el arancel del 30% terminan valiendo 23,4. Si replicamos este mismo procedimiento para los cuatro países, veremos los costos de los azulejos de todos los países más el costo nacional en cada uno de estos cuatro países. A partir de esta información podemos ver qué países van a importar y qué países van a exportar azulejos. Volviendo al caso de España, ahora que tenemos los precios de todos los azulejos, podemos comparar y pensar qué azulejos se van a comprar en España. Vemos que como los azulejos españoles en este país son los más baratos, es razonable que no se compren ninguno de los otros tres, sino que solo se compre la producción nacional, que es la que tiene un precio menor. Si vamos al caso de Italia, veremos que pasa lo mismo. Todos los azulejos importados son más caros que el azulejo nacional, por lo tanto se van a comprar azulejos italianos a 15 pesos. Lo mismo sucede en Portugal. Si vamos al caso de Alemania, vemos que esto ya no es tan así, porque mientras que el precio nacional es de 18, el precio de los azulejos españoles y portugueses es menor, es de 16 y 12,8 respectivamente. Por lo tanto, Alemania va a importar azulejos. ¿De qué país? En este caso los va a importar desde Portugal, que es el proveedor que tiene un menor precio. Una vez que se pagan el arancel, el azulejo de Portugal es menor que el azulejo de España. Vemos entonces que en esta situación el patrón de comercio va a ser tal que solo Alemania va a importar azulejos y solo Portugal va a exportar azulejos, que los va a exportar justamente a Alemania. No va a haber mayor nivel de comercio internacional en estas circunstancias. Supongamos que Alemania e Italia deciden formar un área de libre comercio. ¿Cuál va a ser en este caso la estructura de comercio de azulejos? ¿Tiene lugar una creación o un desvío de comercio? Si volvemos a repetir nuestro esquema, veremos que, en principio, en España no cambia nada. Siguen aplicándose las mismas tasas arancelarias, siguen existiendo los mismos costos medios, por lo tanto, se van a comprar los azulejos españoles. Lo mismo pasa en Portugal. No nos dicen nada de que haya cambiado alguna cuestión en estos dos países. Lo que va a cambiar va a ser justamente en los otros dos países, en Alemania e Italia.
que si tuviéramos que esquematizarlo, lo haríamos de esta manera, con un rectángulo un poco más grande que, si lo comparamos con el rectángulo anterior, vemos que no hay límite entre estos dos países porque justamente el área de libre comercio implica que desde Alemania a Italia o desde Italia a Alemania los productos no van a pagar un arancel. Lo que vemos también es que ambos países siguen manteniendo sus tasas arancelarias. El rectángulo de la parte de Italia sigue siendo más grueso porque sigue manteniendo su tasa arancelaria del 100% y Alemania sigue manteniendo su arancel del 60%, por lo tanto, aunque no hay arancel entre estos dos países, con el resto de países ambos siguen manteniendo su misma estructura arancelaria. Por lo tanto, volvemos a calcular los precios ahora en esta área de libre comercio. Los precios domésticos siguen siendo los mismos, 15 para Italia y 18 para Alemania. En el caso de Italia, vemos que los azulejos españoles y portugueses siguen pagando lo mismo que antes, pagan un arancel del 100%, por lo tanto valen el doble. No así el precio del azulejo alemán, que ahora no paga impuestos. Exactamente lo mismo vemos en el caso de Alemania. Los productos de España y de Portugal siguen pagando el arancel del 60%, mientras que el azulejo italiano no paga arancel, se puede importar a un precio de 15 pesos. Han cambiado un poco los precios, pero no tanto como para que cambie el patrón de comercio. Si vamos al caso de Italia, vemos que los azulejos italianos siguen siendo los más baratos, los azulejos alemanes no pueden competir, por lo tanto se va a comprar la producción nacional, y en el caso de Alemania, aunque los productos italianos son más baratos, no pueden competir contra los azulejos de Portugal y se sigue importando desde este país. Por lo tanto, como el patrón de comercio no cambia, no hay ni creación ni desvío de comercio. Ahora bien, a partir de esta situación de la formación del área de libre comercio, nos dicen que un importador alemán ve el siguiente negocio, que es importar azulejos desde Portugal a 12 pesos con 8 y revenderlos en Italia a 15 pesos. Nos piden comentar si dicho negocio es posible. Y la intuición que hay atrás es que en esta área de libre comercio hay dos niveles de aranceles. Los aranceles en Alemania, que son menores, son del 60%, y los aranceles de Italia, que son más caros, siguen siendo del 100%. Entonces, alguien podría comprar azulejos en Alemania, importarlos en este caso desde Portugal, y entrarlos pagando un arancel menor, para luego revenderlos en el país que tiene mayor nivel de protección, aprovechando que no hay un arancel en medio de estos dos países. Podemos decir que la intuición es correcta porque esta diferencia de precios existe. Esta cuestión de poder importar desde Alemania más barato y revender en Italia más caro. Lo que pasa es que este tipo de diferencias siempre van a existir en un área de libre comercio donde haya distintas tasas arancelarias. Por eso es que siempre en las áreas de libre comercio se estipulan normas de origen que definan cuáles son los productos nacionales y cuáles no. Porque el espíritu de un área de libre comercio es comerciar libremente los productos originales, en este caso de Alemania y de Italia. Es decir, comerciar los productos nacionales de estos países para estimular el comercio nacional de estos dos países y no importar productos de otro lado y aprovechar estas diferencias. Por lo tanto, estas normas de origen lo que hacen es evitar este tipo de operaciones que se denominan operaciones de arbitraje, que significan comprar en donde está barato para luego revender donde está caro y quedarse con esta renta. Para evitar que estas operaciones se den en todos los productos en que sea rentable, en las áreas de libre comercio siempre se estipulan estas normas de origen, por lo tanto decimos que este negocio de este importador alemán no sería posible, aunque la intuición es correcta y las diferencias de precios existen. Seguimos y nos dice que Alemania e Italia quieren avanzar en el proceso de integración y establecen una unión aduanera, adoptando un arancel externo común del 50%. ¿Cuál es ahora la estructura del comercio del azulejo? ¿Tiene lugar una creación o un desvío de comercio con respecto a la situación anterior? Volviendo a nuestro esquema, vamos a ver nuevamente que en España no cambia nada, en Portugal no cambia nada, vamos a ver un cambio ahora sí en Italia y Alemania. Antes teníamos un área de libre comercio con distintos niveles de arancel para los productos fuera de estos dos países. Lo que vamos a ver es que ahora
el arancel de estos dos países es común, es del 50%. Eso es lo que define a una unión aduanera. Podríamos decir que es un área de libre comercio a la que se agrega un arancel externo común. Todos los productos que ingresen a Alemania o a Italia van a tener el mismo arancel y por lo tanto ya no van a tener sentido estas operaciones de arbitraje que veíamos en el punto anterior, porque va a costar lo mismo importarlos de Alemania o importarlos desde Italia. ¿Qué pasa con los precios de los azulejos? El precio del azulejo italiano es de 15 en cualquiera de los dos países porque no paga arancel. El precio de los azulejos alemanes es de 18 por el mismo motivo. Y ahora, tanto los azulejos de España como de Portugal van a pagar un arancel del 50%. Vemos que, con respecto a la situación anterior, el arancel que se paga es menor en los dos países, en Italia y en Alemania, porque Italia antes tenía un arancel del 100%, mientras que Alemania tenía un arancel del 60%. Ahora han acordado un arancel externo común que es menor, es del 50%. Por lo tanto, los precios de los productos de España y Portugal son un poco menores, de 15 y 12 respectivamente. ¿Qué pasa ahora? Si comparamos los precios vamos a ver que en esta unión aduanera ya no tiene sentido que Italia compre sus propios azulejos, sino que directamente los va a importar desde Portugal, que valen un precio menor. Por lo tanto, vamos a ver que como Italia pasa a importar azulejos de Portugal, se crea comercio entre Portugal e Italia, un comercio que antes no existía, donde se sustituye producción ineficiente de Italia, porque tiene un costo y por ende un precio mayor, por producción portuguesa que es más eficiente. Por lo tanto, esperaríamos encontrar una ganancia de bienestar en esta unión aduanera que pasa a crear comercio entre Portugal e Italia. Supongamos que España pasa a formar parte de dicha unión aduanera. ¿Qué va a pasar ahora con el comercio del azulejo y qué va a pasar con la creación o el desvío de comercio? Volviendo a nuestro esquema, vamos a ver ahora que en la unión aduanera tenemos los tres países, España, Italia y Alemania, con un arancel externo común del 50%. Por otro lado, vamos a tener a Portugal, que sigue teniendo su arancel del 25%. En el caso de Portugal, vemos que no cambian los aranceles, no cambian los precios, por lo tanto la situación va a seguir manteniéndose igual, y lo que nos interesa es ver qué pasa en la nueva unión aduanera. Decíamos que el precio de los azulejos italianos y alemanes no se venía modificando, es de 15 y 18 respectivamente, pero ahora, como los productos de España no pagan arancel, van a poder entrar a un precio menor y va a ser el precio doméstico, que es de 10 pesos. Por otro lado, el precio de los azulejos desde Portugal sigue siendo el mismo de antes, porque paga un arancel del 50%, es un precio de 12 pesos. Si nos ponemos a comparar los precios nuevamente, vamos a ver que ahora los azulejos más baratos son los que se producen en España, porque si bien no son tan eficientes o tan baratos como los productos de Portugal, al no pagar el arancel, terminan teniendo un precio menor. Esto es lo que definimos como desvío de comercio, porque en la unión aduanera se desvía el comercio desde Portugal, que es el productor más eficiente, en favor del nuevo socio que tiene la preferencia de no pagar un arancel, por lo tanto termina ganando no por calidad o no por eficiencia en la producción, sino simplemente porque no paga el arancel. Si, como en el caso anterior, los productos españoles tuvieran que pagar el arancel, terminan siendo más caros y no pasaba nada. Pero en este caso, al tener la preferencia de no pagar el arancel por ser parte de la unión aduanera, vemos que se desvía el comercio desde Portugal a España. En principio, diríamos que este desvío de comercio produce una disminución en el bienestar porque se está, por un lado, sustituyendo producción eficiente por producción ineficiente y además, en esta unión aduanera se va a dejar de cobrar el arancel que veníamos viendo que se cobraba a las importaciones desde Portugal. Esa es la parte negativa que tiene una desviación de comercio. Sin embargo, vamos a ver que la unión aduanera que desvía comercio también crea comercio. Y esto está en el capítulo 10 del libro de Salvatore. Esto es un pequeño matiz a lo que veníamos viendo, los conceptos de desvío y de creación, que nos va a mostrar que hay una complejidad un poco mayor a la hora de evaluar estos desvíos de comercio. Para poder entender este fenómeno de la creación de comercio a la par del desvío, vamos a necesitar
el análisis de equilibrio parcial en el mercado de azulejos de algunos de estos dos países que antes formaban parte de la Unión Aduanera, Italia y Alemania. Como vemos, tenemos las curvas de oferta de azulejos y demanda de azulejos que pueden reflejar el mercado de cualquiera de estos dos países, y la situación original que teníamos antes de la entrada de España a la Unión Aduanera era que se importaban los productos desde Portugal que tenían un precio de 8 pero pagaban un arancel del 50% y terminaban costando 12 pesos. En esta situación vemos que se iban a ofrecer y demandar las cantidades que vemos en el gráfico, y ese exceso de demanda de alguna manera se iba a abastecer por la producción portuguesa. Vemos que este rectángulo que muestra las diferencias de precios con el arancel y sin el arancel por las cantidades importadas nos iba a dar el monto del arancel que se cobraba. ¿Qué pasa cuando se incorpora España a esta unión? Vemos que como no paga aranceles tiene un precio menor al precio portugués con el arancel, que es de 10 pesos. Por lo tanto, podemos ver dos factores que llevan a la creación de comercio. Por un lado, vamos a ver que al disminuir el precio, que pasa de 12 a 10, se van a demandar más azulejos. Entonces, en cualquiera de los mercados italiano o alemán, va a haber una ganancia en el consumo que va a estar dada por esta mayor cantidad de demanda que vemos en esa Q sub D'. Entonces, va a haber una ganancia de bienestar o una creación de comercio porque se van a comerciar mayor volumen de azulejos. Pero por otro lado, se va a sustituir producción nacional menos eficiente por producción española, que si bien no es la más eficiente del mundo, no es tan eficiente como la de Portugal, es más eficiente que la producción en Italia o en Alemania, porque es más barato. Y eso lo vamos a ver con esta Q sub O', que lo que nos dice es que en Italia o en Alemania se van a producir menos azulejos localmente, pasamos de esta Q sub O a Q sub O', y todo este nivel de producción ahora va a ser abastecido por importaciones desde España, que si bien decimos no es el productor más eficiente del mundo, es más eficiente que estas dos economías. Por lo tanto, si bien es cierto que se desvía comercio desde Portugal hacia España, hay una creación por el lado del consumo, por menores precios, y por el lado de la producción, porque se sustituye producción ineficiente por producción española. Finalmente, nos dicen que, en función de lo respondido en el punto anterior, los productores portugueses argumentan que la inclusión de España solo genera ineficiencias en la asignación global de recursos. No se vislumbra ninguna ganancia posible a largo plazo. ¿Qué podemos decir sobre esto? Si estamos de acuerdo o no. Y en este punto, lo que nos interesa es reflexionar sobre los efectos estáticos y los efectos dinámicos de esta unión aduanera, o más bien del efecto del desvío de comercio que veíamos como negativo. Entre los efectos estáticos, lo más importante que podemos decir es que el desvío de comercio lo que fomenta es el uso ineficiente de recursos. Se estimula la producción de azulejos en España, que no es tan eficiente como la de Portugal, y se restringe la producción de alguna manera en Portugal porque no se le va a demandar la misma cantidad de azulejos que antes. Eso ya es un primer problema. Por otro lado, hay una pérdida de bienestar en estos países, fundamentalmente porque deja de cobrarse el arancel. Si bien ahora pueden importar productos españoles que son un poco más baratos, si en general, si hacemos la comparación entre la ganancia de bienestar de los consumidores y la pérdida que tiene el Estado por dejar de cobrar este arancel, vamos a ver que en general va a ser mucho mayor esta pérdida. Por lo tanto, estamos promoviendo una producción ineficiente que además tiene un costo en términos de bienestar siempre muy alto. Por lo tanto, eso parece no tener mucho sentido. Y en definitiva, lo que vemos es que hay un costo demasiado alto al desafiar las ventajas comparativas, en promover la especialización de un país en alguna producción en la que no es tan eficiente y en dejar de comprarle al que sí tiene una ventaja comparativa. Eso es un poco para ponerlo en términos de los modelos que veníamos viendo. El concepto es que claramente frente a la posibilidad de importar una producción eficiente, la integración, en este caso la unión aduanera, implica un sacrificio de bienestar a corto plazo. Por eso, los efectos estáticos de estas uniones, de estas integraciones, generalmente cuando se da el desvío de comercio, vemos que son negativos porque inducen una pérdida de bienestar en el corto plazo en nuestros análisis de equilibrio parcial o en el
o en el análisis de corto plazo. Pero frente a estos efectos hay otros efectos que pueden ser tanto o más importantes, que son los efectos dinámicos, más a mediano o a largo plazo, que en principio podríamos pensar que son un poco más impredecibles porque no podemos estar tan seguros de que vayan a pasar, pero las consecuencias que pueden tener estos efectos son muy importantes. Por un lado está la posibilidad de ganar economías de escala, como veíamos anteriormente. Si la producción de azulejos está sujeto a rendimientos crecientes y hay posibilidades de disminuir los costos medios a medida que aumenta la producción, es posible que a mediano plazo se logre ganar una ventaja comparativa por parte de España porque al poder aumentar su escala de producción pueda lograr disminuir sus costos. Es una posibilidad. Por otro lado, el aumentar el volumen del mercado doméstico, es decir, esta unión aduanera que ahora tenemos entre tres países, que implica un mercado integrado mucho mayor, puede llevar a que haya mayor competencia entre empresas y eso hace que se busquen nuevos métodos de producción, nuevos métodos más eficientes. Esto se conecta con el siguiente punto, que es que puede conllevar un aumento en la productividad, básicamente porque un mercado más grande puede incentivar más a la innovación. Supongamos que España se incorpora a esta unión aduanera, ahora tiene un mercado más grande que conquistar, un mercado más grande que mantener, en el caso de que se produzca este desvío de comercio. Entonces, si las empresas españolas tienen un mercado más grande que mantener, los proyectos de innovación van a tener una rentabilidad mayor esperada. Por ejemplo, supongamos que se puede buscar nuevas formas de producir más barato, de mejorar la calidad, y eso como llega a más consumidores, puede ser a mediano plazo mucho más rentable y eso va a estimular la innovación más que si los países simplemente comercian entre sí o están cerrados. Ese es un punto muy importante. A su vez, dentro de estas uniones aduaneras, o hablando ya más generalmente de la integración, puede darse que entre estos países se logren estrategias de especialización y de complementariedad productiva, y que lo que produce un país pueda complementarse con lo que produzca otro, y que en términos productivos la región integrada sea mucho más potente que los países por sí mismos. Finalmente, todo esto que estamos hablando puede redundar en un aumento en la tasa de crecimiento a largo plazo de los países y eso puede ser un efecto mucho más potente que lo que veníamos viendo en términos estáticos. No obstante, como vemos que estos efectos son a más largo plazo, es más impredecible la consecuencia que puede tener este tipo de uniones. Sin embargo, al ver estos efectos contrapuestos, vale la pena preguntarse por qué los economistas siempre ponen énfasis en los efectos estáticos y no tantos en los dinámicos. Si bien es cierto que unos son a corto plazo y los tenemos claramente de los análisis que hacemos, los otros pueden ser más potentes y dependiendo de dónde pongamos el énfasis, las conclusiones que podemos sacar de los procesos de integración van a ser una o la otra. Entonces es muy importante ponerse a pensar cuál es el argumento de poner el énfasis en uno o en otro efecto y si en definitiva no tenemos que pensar en ambos efectos para ver que el proceso de integración es un poco más complejo y las conclusiones a largo plazo que podemos sacar son impredecibles justamente por estos efectos dinámicos que no siempre se ven en los análisis de equilibrio parcial y en los análisis a corto plazo.